comparto mi escritorio. Ok. Díganme si ya lo ven, por favor. Ya, profe. Ya Sí, se profe, ve. sí se ve. No creo que ni me están escuchando. Profe, no lo Profe. escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, ¿usted no nos escucha? Sí, profe. Ya los escucho. No los escuchaba, pero ya. Ok. Entonces díganme si ya pueden ver mi escritorio, por favor. Sí, lo estamos viendo. Ya, profe. Ok. Sí, profe. Ya se ve, profe. Vamos a cargar el archivo que estamos trabajando. Bueno, el R no lo... A ver si no lo ocupamos. Vamos a cargar el de PowerPoint. Y... creo es este que está... que sí. Ajá. Esperar que se cargue. Este es el archivo que estuvimos viendo el día de ayer, ¿verdad? Y dijimos que un espacio muestral son todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Todos. Entonces, si son todos los posibles resultados, se complica luego dar el espacio muestral cuando tenemos variables numéricas continuas. ¿Sí? Entonces, en este caso, dice medir la temperatura ambiental del día de mañana a las 12 del día. ¿Verdad? Nuestro espacio muestral, según nosotros, es este. En los libros pueden encontrar otro, pero es difícil dar un espacio muestral de este tipo de variables, porque es una variable aleatoria continua, ¿verdad? Y vamos a poner un segundo ejemplo de una variable discreta. Por ejemplo, registrar estado de origen de un estudiante chapinguero elegido al azar, ¿verdad? Si vamos a registrar el estado de origen, ¿cuál sería todos los posibles resultados? ¿Cuáles serían? No oigo. 32. ¿La República?
Ajá. 33. Bueno, no dije cuántos. O sea, dije cuáles. ¿O cuál sería mi espacio muestral? Los 32 estados y la Ciudad de México. Ajá, vamos a decirlo. Así. Este es un conjunto demasiado grande, ¿verdad? Entonces, en ese caso, podemos usar la notación X tal que X es un estado de México, ¿verdad? Esa es otra notación que podemos usar cuando tenemos espacios muestrales o conjuntos muy grandes. Esto le hace como X tal que X es un estado de México. ¿Sí? Ok. Vamos a insertar otra diapositiva y vamos a definir lo que es un evento. ¿Sí? Vamos a decir un evento es algo muy sencillo, ¿verdad? Vamos a definirlo como es un subconjunto de un espacio muestral, ¿verdad? Es un subconjunto de un espacio muestral. Y entonces, por ejemplo, aquí podríamos tener del ejemplo 1, podríamos dividirlo en eventos o en subconjuntos, ¿verdad? El ejemplo 2 también, por ejemplo, un evento del espacio muestral de la temperatura podría ser la temperatura que va en el rango de 15 a 30. ¿Sí? A ver, vamos a poner aquí. Espacio muestral. Cualquier espacio muestral. Vamos a decir el anterior. Uno facilito. X tal que X es un estado de México. ¿Verdad? Cerramos. Podría ser un evento A. Vamos a llamarle un evento A. Podría ser el estado de Durango, por ejemplo. Este es un evento del espacio muestral M. ¿Verdad? O evento B. Podría ser. Aquí podríamos decir X tal que X es un estado del norte de la República. Ese es un subconjunto de M, ¿verdad? Y por lo tanto es un evento, ¿verdad? Y así podríamos definir muchos eventos, ¿verdad? Podría ser Oaxaca, Veracruz, Puebla y Estado de México, ¿verdad? Ese es un evento de M. ¿Por qué? Porque es un subconjunto bueno, es un evento porque es un subconjunto de M. ¿Verdad?
¿Ok? Aquí podríamos poner ejemplo 2. Vamos a decir un espacio muestral Vamos a definir un espacio muestral. A ver, nuestro experimento sería elegir un estudiante chapinguero y registrar el promedio académico, ¿verdad? Nuestro espacio muestral, ¿cuál sería? Primero, sería continuo, bueno, es numérico, pero ¿sería continuo o sería discreto? Discreto. Discreto, ¿sí? Y vamos a decir X tal que, ¿verdad? No sé. No sé, ¿cuáles valores puedan ser del promedio de un chapinguero? ¿Verdad? De 66 a 100. Podríamos decir X tal que X es igual 66, coma 67, coma 68, coma puntos suspensivos, coma 100. ¿Verdad? X tal que X es igual a 67, 68, 67, 68, hasta 100. ¿Verdad? Y ese es un espacio muestral discreto. ¿Sí? Y entonces podríamos formar eventos de este espacio muestral. El evento A podría ser pues, un subconjunto X tal que X sea igual a 66. Eso es un subconjunto del espacio muestral y por lo tanto es un evento. ¿Verdad? Evento B es igual a, por ejemplo, podríamos decir X tal que sea igual a 70, 70, 90 y 92. ¿Verdad? Ese es otro espacio muestral. Perdón, otro evento del espacio muestral, M.
¿Por qué? Porque es un subconjunto. ¿Verdad? Es un subconjunto de M. Profe, ¿y si Diga. el subconjunto es igual a M, entonces deja de ser un subconjunto? No, no. Eso es lo que le dan su conjunto propio, ¿no? No, sigue siendo su conjunto. Aquí el evento, usted podría definir un evento C, X, al que X sea igual a 66, 67, 68, hasta 100. Ese es otro evento. ¿Sí? O sea, el subconjunto propio sigue siendo subconjunto. ¿Ok? Vamos a ejemplo 3. Ejemplo 3. Vamos a definir nuestro espacio muestral. ¿Sí? Registrar el porcentaje de agua en 1 litro de leche. Ese es nuestro experimento. Todos los posibles resultados serán M igual a X tal que este sería un espacio discreto o continuo. ¿Continuo? Sería espacio muestral continuo, ¿verdad? Y entonces lo podríamos poner como este continuo que teníamos, ¿verdad? A ver, lo voy a copiar. M es igual a X, que va de 0 a 100. ¿Verdad? Porque está dado en porcentaje. ¿Incluye los límites? Pues no debe de incluir ninguno de los dos límites, ¿verdad? Quiero decir, no puede tener 0% de agua, porque si no, sería leche en polvo, ¿verdad? Ni 100% de agua dejaría de ser leche. Vamos a dejar los límites fuera. ¿Verdad? Y podríamos definir el evento A. Podría ser X tal que... Bueno, esta es una forma de ponerlo. Les dije que había varias formas. Otra forma de ponerlo sería... Se me fue este. Por ejemplo, X tal que... Pero menor X menor 100. ¿Verdad? Que X está entre 0 y 100. Esta es otra forma de ponerlo. Para notación para espacio muestral continuo.
¿verdad? Aquí me faltó el símbolo de pertenencia. No lo copié. Sí. ¿Por qué está de blanco o qué? ¿Por qué no se pone? O no se ve. Tal vez no tiene nada escrito. ¿Cómo? Que tal vez no está escrito. No sé. No sé por qué no se queda. No sé dónde lo agarramos ayer. ¿Cuál símbolo? El de pertenencia. Ah, No lo ese agarró, usted lo dibujó, profe. eso, lo dibujó. ¿Cómo? Ah, con razón, no lo puedo copiar ahí. Déjenme lo busco. Es este, ¿verdad? Ok. Ahí está, ¿no? El evento A, dije, X tal que, X, por ejemplo, de 0, 10. Eso es un evento, ¿verdad? Ok. ¿Preguntas hasta aquí? Creo que es lo que tenemos en la siguiente diapositiva. ¿Verdad? Ejemplo 1, variable estatura del grupo cuarto de Sotén en centímetros, espacio muestra, la X tal que X pertenece, de 100 a 250, ¿verdad? La estatura de los estudiantes de Chapingo, ¿cuáles son todos los posibles resultados? ¿Puede ser negativa la estatura? Pues no. Pues no. Entonces, ¿puede ser 0? No, sería desde 1, ¿no? Hasta... No creo que ahí entre infinito. ¿Hasta dónde llegaría? Pues, usted dígame, pues aquí este grupo que le di clase me puso de 100 a 250. Puede tener razón en términos prácticos, ¿verdad? En términos teóricos, pues no, ¿verdad? Teóricamente, no sabemos dónde empiece, ¿verdad? Sabemos que no es negativa, que no es 0, que no incluye el 0, ¿verdad? Y aquí le podríamos poner infinito. Que decía el infinito no necesariamente es un número muy grande, sino que es un número que no está definido. ¿Verdad?
Ustedes pueden poner cualquier valor suficientemente grande como para que ningún estudiante alcance esa estatura, ¿verdad? Como aquí. Entonces le digo que es complicado poner el espacio muestral de las variables con un número infinito de posibles resultados. Si Aquí tuviéramos la lista de las estaturas, ahí sería más fácil, ¿no? Tomaríamos la estatura más pequeña y quizás le podríamos, al igual que como estábamos haciendo los límites, bueno, no fue en esta clase, creo, pero cuando armábamos límites, creo que le quitábamos .5, sí, .5, para que entrara la primera estatura o el primer dato en ese intervalo. ¿En qué clase hizo eso? Pues en mis clases de la prepa. Ah, ya. Ok. Porque normalmente en esta clase, cuando nosotros construimos las clases, justamente de una variable aleatoria continua, eso es algo muy común que se hace. Al límite inferior se le resta una cantidad. Usted dice que le restaban 0.5. Pues una cantidad normalmente se recomienda pequeña, ¿verdad? En esta clase hemos usado 0.1, 0.05, solo con el objetivo de que entre el valor más pequeño. Pensé que aquí lo habíamos hecho, pero no, creo que no. Pero de todas maneras tendríamos el mismo problema conceptual. ¿Sí? Porque nosotros definimos el espacio muestral como todos los posibles resultados. Y el hecho de que tengamos una lista, pues tendríamos que tenerlos todos y en ese caso dejara de ser continua. Les digo, en términos prácticos no hay variables continuas, ¿verdad? Entonces la variable es continua, pero si nosotros incluimos medimos a todos los estudiantes chapingueros, pues es un número finito, ¿verdad? Entonces ni podría ser continuo siquiera. Entonces, no, este es un problema conceptual. Es cuestión de entenderlo nada más, ¿verdad? Porque si agarramos la lista de todos los estudiantes chapingueros y dice usted, tomamos el menor, de ahí hasta el mayor, ¿verdad? Y eso sería una solución entre comillas, pero dejara de ser una variable continua con un número infinito de posibles resultados. Si no, ya habría nada más 10.800 posibles resultados, ¿verdad? Muchos, pero no sería un número infinito. Ok. Vamos a dejar de 0 a 250. Un evento de ese espacio muestral, pues, el evento A de X tal que X va de 100 a 170, ¿verdad? Un evento B de X tal que X va de 170 a 250, ¿verdad? Ok. A ver, aquí vamos, dice, estatura del grupo cuarto. El problema está que aquí hay dos grupos, ¿verdad? Aquí ya.
A ver, déjenme ver a ver qué es lo que sigue. Ok. Ok. Ujú. Voy a borrar esto. ¿Sí? Y voy a pasar aquí. Ejemplo. Este no sería el ejemplo 2. Este no sería... Este sería el ejemplo 3, ¿verdad? Y este sería el ejemplo 4. Y aquí vamos a decir, estatura del grupo cuarto 4 de zootecnia en centímetros. ¿Sí? Su espacio muestral. Dice, la variable estatura es variable numérica continua, ¿verdad? Si nosotros medimos todas las estaturas en centímetros, ¿cuántos son del grupo 4? Vamos a suponer que son estos, ¿verdad? Las podríamos generar en R, si no las podemos capturar, como decía su compañera, ¿verdad? Si los tenemos que capturar, tendría que pedirle la estatura a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Vamos a decir, pero yo creo mejor los generamos, ¿sí? Del grupo 4, vamos a simular su estatura, ¿sí? Y vamos a decir que su estatura va de 160, sería el más bajito, hasta 190, ¿verdad? ¿Y cuántos alumnos hay en el grupo 4 de zootecnia? ¿Saben? Vamos a decir que haya 38. ¿Sí? Si nosotros lo generamos ahí, de 160 a 190 no hay 38. Pero vamos a decir que use muestreo con reemplazo, ¿verdad? Y ahí nos genera las estaturas de ese grupo de 38 alumnos en centímetros, ¿verdad? Y lo vamos a almacenar en estatura. Entonces esto es algo equivalente a que si nosotros midiéramos a todo el grupo, cuarto 4. ¿Verdad? Nada más que aquí lo estamos simulando. ¿Sí? Lo copiamos. ¿Cómo lo copiamos? A ver si recuerdo una instrucción. Write table. Y le decimos que lo ponga en el clipboard. Es clip, ¿verdad? El archivo estatura. Estatura.
A ver si es cierto. A ver si está en la... Lo escribió donde le dije. ¿Verdad? Aquí voy a poner el conjunto. Por ahí. Sí lo puso, pero no me lo puso como yo quería, ¿verdad? Ok, no importa. Entonces vamos a decirle, le podemos decir que le ponga como nosotros queremos, ¿verdad? Pero para no perder el tiempo, vamos a decirle que vamos a usar la función paste. ¿Recuerdan la función paste? ¿Qué hace? ¿No se acuerdan? A ver, la voy a poner en la ayuda. ¿Qué dice? Bueno, la función paste aquí dice, trae una instrucción o un argumento que se llama collapse. ¿Sí? Dice paste. Vamos a ver qué hace ese collapse. Y le pondremos aquí. Collapse true. ¿Sí? Dice. ¿Qué dice? Ahí está. Es el separador, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Qué hace esta función? Paste. ¿Qué hizo? ¿Qué hace? ¿No? ¿No era el que quitaba como el número del dato? ¿El número del dato? Ah, no. El número de datos. No. Esa fue una función table, ¿no? ¿Recuerdan la función table? Ok. Vamos a copiar estos números. 164, ¿verdad? Y los vamos a poner aquí. Vamos a un poco más pequeños para que quepan. Y nos traemos estos. Y esto sería el equivalente a las estaturas de los alumnos cuarto año de zootecnia. Es un conjunto de datos, ¿verdad? Y aquí le voy a poner justamente estatura. Igual a una llave y otra llave. ¿Verdad? Eso sería una muestra. Tomada de una población. Vamos a suponer que este grupo cuarto 4 es una muestra aleatoria de toda la población estudiantil de Chapingo.
Supuesto. Supuesto. Grupo 4 es una muestra aleatoria de toda la población estudiantil, ¿verdad? Dice, la variable de estatura es numérica. ¿Cuántos datos tenemos? Pues yo simulé 38, suponiendo que hay 38 alumnos, ¿verdad? Dice, el mínimo, ¿cuál es el valor mínimo? Vamos a decirle aquí que el mínimo de estatura es 160, ¿verdad? El mínimo 160. Y el máximo debe de ser 190, ¿verdad? Máximo de estatura debe de ser 190. De esta muestra vamos a construir su tabla de frecuencias. Para ello necesitamos la amplitud. ¿Cuál es la amplitud de este conjunto? Dice, la amplitud es la diferencia entre el máximo y el mínimo. 190 menos 160. Igual a 30. Y aquí lo que decía su compañera. A la amplitud se le denota con la letra A. Lo que decía su compañera, una amplitud modificada. Es la amplitud más un delta, una cantidad muy pequeña. Para este curso vamos a usar 0.1. ¿Sí? Quiero decir que el delta sería 0.1. Y entonces calculamos la amplitud modificada, que sería la amplitud más 0.1. Sería 32.1. Perdón, no es cierto, 30.1. ¿Sí? Dice K, número de clases. Hay ecuaciones para calcularlo. Normalmente no se usan. Se recomienda usar de 5 a 20 clases. Y entonces, esto dependiendo del número del tamaño del conjunto. Nosotros ya hicimos un programita donde nos calcula el tamaño. Bueno, no lo calcula, nosotros lo proponemos y nos calcula el ancho de cada una de las clases y nos genera la tabla de frecuencias. ¿Verdad? Entonces aquí definimos el número de clases K5 y el ancho de clase sería la amplitud modificada entre K, en este caso 30.1 entre 5. ¿Cuánto nos daría? 30.1 entre 5. 6.0 y fracción, ¿no? A ver si quieren. 6.02.
6.02. ¿Ok? ¿Y qué sería este valor? Este sería el ancho de clase. ¿Sí? Este es algo que lo debemos de primero calcular antes de definir nuestras clases. Y entonces, la primera clase, ¿cómo se forma? El mínimo menos, aquí está lo que usted decía, el mínimo menos el delta, que es 0.1, que en este caso sería, ¿cuál es el valor mínimo? Dijimos 160, ¿verdad? Menos 0.1 sería 159.9, ¿verdad? Ese es el límite inferior de la primera clase. Dígame. No se oye. ¿Alguien iba a decir algo? El límite superior de la primera clase es, una vez teniendo el límite inferior, nada más le sumamos el ancho de clase ya calculado. ¿Sí? Que es 6.02. Y entonces aquí tendríamos límite inferior más ancho de clase. El límite inferior sería este. 159.9 más el ancho de clase 6.02. Y esto nos arroja ¿cuánto? Pues aquí lo veo, ¿verdad? Aquí lo veo. 165.92. Y ya tenemos el límite inferior y el límite superior de la primera clase. Que los pongo aquí, 159.9. Y aquí 165.92. ¿Verdad? La primera clase empieza aquí y termina aquí. Vamos a calcular los límites de la segunda clase. ¿Cuántas clases son? 5. Y eso nosotros lo pusimos. Es el valor de K. Segunda clase. La segunda clase dice, el límite inferior de la segunda clase es igual al límite superior de la primera. Y el límite superior de la primera está aquí. ¿Verdad? Y el límite superior de la segunda clase sería el límite inferior más el ancho de clase. Quiere decir, este mismo más el ancho de clase, que es 6.02. ¿Verdad? Y esto sería 165. Ahí está, 171.94. ¿Verdad? Y entonces aquí tendríamos 165, sería este, ¿verdad? Y ese sería el 171.4, ¿verdad?
¿Y este cómo lo calculamos? Pues ya sabemos que este es igual a este, ¿verdad? Y solo calculamos este. Ok, vamos con la tercera clase. Ya sabemos que este es 171.94, ¿verdad? Ese es el límite inferior. Y el límite superior es el ancho de clase. El límite inferior más el ancho de clase. Sería 171.94, ¿verdad? Más el ancho de clase. Ay, es 0, ¿verdad? Y hacemos la suma. Y nos dice que es 177.96. ¿Verdad? Y sería este valor. El límite superior de la tercera clase. Ya sabemos que este es igual a este. ¿Verdad? Y este lo calculamos. Quiero decir, vamos con la cuarta clase. Sabemos que este es igual a este. ¿Verdad? Y entonces, el límite superior de la cuarta clase. ¿Hay alguna pregunta? No, ninguna. Ok. Más 6.02. Y si sumamos esta, calculamos el límite superior, ¿verdad? Y nos dice que aquí no lo quiere calcular, ¿verdad? ¿Cuál es el problema aquí? Luego mete caracteres raros ahí. Ah, no, sí. Sí lo está calculando. Es 183.98. Y entonces esto es 183.98. ¿Verdad? Y entonces ya sabemos que esto es 183.98. Y ya sabemos que este es también 183.98, ¿verdad? Y solo calculamos este. Y entonces esto es también 183.98. Este es 183.98. Y a este le sumamos 6.02. ¿Verdad? Le sumamos. Es 190. ¿Verdad? Y el 190 justamente es el límite superior. Quiero decir, la mayor estatura. ¿Verdad? Y así tomamos una muestra aleatoria. A partir de una muestra aleatoria construimos las clases o los límites de clase. ¿Verdad? Y ahora sí, ¿cómo vemos sus frecuencias? Pues tenemos que contar. ¿Verdad? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos valores hay? ¿Y cuáles bueno, en ese intervalo? ¿Verdad? De este a este intervalo. ¿Cuántos hay? 160 a 165. Pues los contamos, ¿verdad? Tendríamos que 160 a 165. Están muy chirri los números. Los voy a contar acá, ¿verdad? Esta.
estatura, ¿verdad? ¿De qué forma le podemos decir que nos dé los que sean mayores o iguales a 160? Mayor a 160. Mayor o igual a 160. Y menor o igual ¿a cuánto dije? Menor o igual a 165. 165. Esa es la instrucción. Pues ahí están, ¿verdad? Nada más que no le dije cuáles. Le dije cuántos. Entonces le digo, dame la longitud de esos. ¿Verdad? Ok. Dice, son 7. Y entonces esa es su frecuencia absoluta. 7. ¿Verdad? Y ahora los que sean mayores a 165 y menores o iguales a 171. ¿Verdad? Entonces le decimos, dame los que son mayores a 165 y menores o iguales a 171. ¿Verdad? Y nos dice son 8. ¿Ah? Entonces esa es la frecuencia absoluta. Le decimos mayores o iguales, que es a 172, y menores o iguales a 177. ¿Verdad? Ahí estoy redondeando, ¿verdad? 172. 172. ¿Verdad? Aquí debe ser igual. Y menores o iguales a, ¿cuánto dije? 107. ¿Verdad? Dice, son 9. ¿Verdad? Entonces la frecuencia absoluta es 9. ¿Verdad? Y mayores a 177 y menores o iguales a 183. 177, mayores 177 y menores o iguales a 183. ¿Ah? Dice son 2. Aquí ponemos 2. Y por último, pues los restantes, ¿verdad? Deben de ser mayores o iguales a 194 y menores o iguales a 190. 174, 84, menores o iguales a 190. ¿Qué dice? Dice que un paréntesis, le quita el corchete aquí. Dice son 10, acá son 10. Aquí son 10. ¿Verdad? Y si sumamos 7 y 8, 15. Y 9, 24.
25, 26 y 10, 36. ¿Cuántos generamos? 38. Faltan 2. ¿Dónde quedaron esos 2? ¿Qué pasó aquí? No está mal en el límite de 72 a 100. 72. A No, ver, 78. checamos. 72, sí, a 77. Ah, no. 72 a 77. Igual. No, igual. No, está bien. ¿Verdad? Creo que era de 178 a 190, ¿no? No, le falta un dato. 178. 7 a Bueno, aquí sí. 84. 84, Aquí sí. porque son 5 y solo están diciendo. Ok. Voy a tomar estos límites que tengo porque voy a hacer bolas. ¿Sí? Este límite a 165. Estaba bien, Y profesor, o le faltó. ¿cuál me faltó? Porque se saltó del 177 al 184, entonces le faltó pasar por el 177 para llegar al 184. Sí, de hecho Entre el era el penúltimo. cuarto. Ahí iban a estar Ajá. los datos que nos faltaban. Ese faltó. Bueno, pero sí lo hice. Lo que pasa es que lo modifiqué acá. ¿Verdad? Ok. Aquí dice el límite inferior no está incluido. Los voy a rehacer otra vez. Y este es 165. Lo voy a poner aquí. Y acá va a ser este. ¿Verdad? Y cuatro. Ok. Este límite es este. Y el de la tercera. Este es este. ¿Verdad? Y el de la cuarta. Este va a ser este. Y este. Este. Y el último. El último es 83. Este. Y 190. Así deben de ser. Ahí están los 5, los corro. 7 y 8, 15.
y 9, 24, 25, 26 y 12, 38. Así era, ¿verdad? Y entonces Sí. deben de ser. ¿Cuál fue el primero? El primero fue 7. 7. El segundo, 8. 8. El tercero, 9. 9. 2 y este es el 2. Este es 12, ¿verdad? Ahí están. Esas son las frecuencias absolutas. Las frecuencias relativas, pues son las absolutas divididas entre el total, quiero decir entre 38. ¿Verdad? Aquí voy a hacer un vectorcito con 2, 4, 2, 12. Si era así, 2. Ajá. Sí, Ah, pues no. bien. ¿Era? ¿Cuál era el primero? 7. Sí, pues nada. 7, Primero el 9, ¿no, profe? 8, 9, 9, 2 y 12. ¿Es correcto? Ese vectorcito lo divido entre el número total de datos, que son 38, y me da las frecuencias relativas. ¿Sí? Si no los quiero así, los redondeo. Y le digo que me lo redondee a 2 decimales. ¿Verdad? Y ya pongo punto 18. Aquí ni siquiera están redondeados. Entonces no los redondeo, ¿verdad? ¿O sí? Ok, redondeados pues. Es que redondeados quieren saber si me den 1. A ver. Suma. Después vamos a andar con déficit. Sí, ¿verdad? Redondeados 1. Ok, punto 18. punto 21, y luego punto 24. Gracias. Punto 21. Luego dice punto 24. Y luego dice Ay, punto 05 y punto 32. 5 y punto 32. ¿Verdad? Ahí están. Y ya las acumuladas pues sería 7. Y 8, 15. Y 9, 25. no, 24, ¿no? 24. Y 2, 26. Y 12, el total. 38. ¿Verdad? Y aquí tenemos las relativas acumuladas. Sería punto 18. ¿Verdad? Aquí sería punto 18 y punto 21. Punto Que 39. sería punto 39. Más punto 24. Punto 40, 63. 50, 63. Punto 63. Más 5, 69. Punto 68. Ahí.
Ah, sí, ¿verdad? Fíjese, ya andaba con 69. Y ya Más pues nos da 1. punto 32, 1. ¿Verdad? Y así cuando tengamos una muestra, así vamos a construir la tabla de frecuencias. ¿Verdad? Estos son todos los elementos de la tabla de frecuencias. ¿Verdad? Dice, los intervalos de clase abiertos por la izquierda no incluye el límite cerrado por la derecha. Nótese que todos los valores deben estar incluidos en una y solo una clase. ¿Sí? Entonces esos son los elementos de una tabla de frecuencias. Así los vamos a construir y ustedes deben ser capaces de construirlos a mano. ¿Verdad? Nosotros hicimos un script para hacer las tablas, ¿verdad? Tuvimos que calcular todos estos elementos, pero programáticamente. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Hoy vamos a Profesor, salir un poquito antes. Sí, dígame. anteriormente, como a lo que se refiere al ancho de la clase, a veces le aumentaban una décima al total que salía. No sé si eso estaba bien. Eh, aquí en esta clase le aumentábamos una décima. No, digo que anteriormente, cuando hacíamos tabla de frecuencias, eso es lo que se llevaba a cabo. Y veo que Sí, aquí sí. se le está, no sé si estaba bien o es otra forma de hacer, llevarlas a cabo. No, es el equivalente a nosotros. Nosotros aquí le aumentamos a la amplitud, le aumentamos un delta. Dijimos una cantidad pequeña que para este curso va a ser de 0.1 para estandarizar. Pero su compañera decía que en prepa le aumentaban 0.5. Pero eso es, mire usted, el límite inferior de la primera clase como lo calculamos. Aquí al límite, al valor mínimo le restamos el delta. ¿Para qué? Para que el límite inferior sea un poco menor al valor mínimo. ¿Verdad? Y si el límite inferior de la primera clase es inferior al valor mínimo, eso garantiza que entre el valor mínimo. Para eso se le resta esa cantidad. Y debe de ser equivalente a lo que usted hacía. Ah, ok. Les decía que por ser el último día de clase de este periodo, porque no es el semestre, de este periodo, vamos a salir un poco antes. Yo tengo actividades, tengo que aplicar un examen ahorita inmediatamente después. No sé si hay alguna objeción en que terminemos la clase. No, maestro, no se preocupe, usted haga sus actividades. Ok, muchas gracias por su comprensión. Nosotros nos vamos por un pulquecito. Usted se va por un pulque. Vemos, profe. Bueno, Gracias. tome con moderación. Ok, entonces gracias por su asistencia. Está bien, ¿Qué les vamos a Se cuida. felices Nos fiestas. platicamos en la próxima. Felices Ándale. fiestas, profe. Feliz año nuevo, maestro. Feliz Navidad, profe. Feliz Navidad, Igualmente, profe. Feliz Navidad, Muchas profe. gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Gracias. Ándale, hasta luego. Saludos, Adiós. profe. Dios, cuídese. Hasta luego. Hasta luego, profesor, que esté bien. Usted también, cuídese mucho. Felices fiestas decembrinas. Saludos a su familia. Gracias. Hasta luego, profe. Se cuida. Hasta luego, profe. Ándale, sí, hasta luego.
Espérame.